Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Buenos días, en nombre del Grupo Venezolano al Parlamento Latinoamericano, hoy queremos hacer algunas declaraciones y fijar algunas posiciones ante los medios de comunicación y ante el país, desde la fracción parlamentaria de la Unidad del Parlamento Latinoamericano. Me acompaña la diputada Maribel Guedes, diputada del Parlatino, y el diputado Manuel Teixeira, diputado del Parlatino, pero además miembro de la delegación de la Unión Interparlamentaria Mundial. Queremos fijar varias posiciones o dejar constancia de varios temas que han sido altamente debatidos y otros que han sido lamentables para la región latinoamericana. Y queremos comenzar primeramente desde este Parlamento siendo solidarios y además solicitando todo el apoyo de la comunidad internacional para todas aquellas naciones latinoamericanas, caribeñas, de nuestra región, que han sido duramente golpeadas por los efectos de los catástrofes naturales, bien sea terremotos, bien sea huracanes, que se han sucedido en los últimos meses en nuestra región. Dejar claro además que esto tiene que llevarnos a todos a seguir haciendo una discusión profunda sobre lo que tiene que ver con el cambio climático, que es una realidad y que está afectando la calidad de vida de todas las naciones del planeta. Queremos ser solidarios con Dominica, con Guadalupe, con Montserrat, con San Cristóbal y Nieves, con las Islas Vírgenes Británicas y estadounidenses, con nuestro hermano pueblo de Puerto Rico, por supuesto ser solidarios con nuestro hermano pueblo de México, con todos los que han sido afectados, no solamente por el temblor o por el terremoto que sacudió a la Ciudad de México, sino por las posteriores réplicas que han lamentablemente ocasionado daños y pérdidas en otras regiones del Estado mexicano. Queremos ser solidarios con todos ellos, ya lo hemos hecho públicamente desde el Parlamento Latinoamericano, pero hoy queremos volver a fijar esa postura frente a todas estas naciones, que siendo o no miembros del Parlamento Latinoamericano, siguen siendo hermanos caribeños, hermanos latinoamericanos y hermanos de nuestra región. Incluso solidario con todos los afectados por los distintos huracanes que han impactado principalmente en el estado de la Florida, en los Estados Unidos. Queremos ser solidarios con ellos y llamar a toda la comunidad internacional a que, como hasta ahora lo han venido haciendo, sigamos dando la ayuda, sigamos prestando todo el apoyo a estas islas, especialmente a las islas del Caribe, y prestando todo el apoyo a todos los pueblos que lamentablemente, producto de catástrofes naturales, han sido afectados o se están viendo afectados en su vida, en su cotidianidad. Quisiera además colocar ahí a la República Dominicana, que también fue afectada, a Cuba, que también fue afectada. Es decir, queremos desde este Parlamento ser lo más solidarios con todos esos hermanos y todos esos pueblos y todas esas naciones y todos esos gobiernos que hoy están lamentablemente asumiendo las consecuencias de unas catástrofes naturales que nadie desea, nadie quiere y nadie espera que se vuelvan a repetir jamás. En segundo lugar, queremos además desde este Parlamento, especialmente desde la Unidad Democrática, ante el Parlamento Latinoamericano, ante el Parlatino Venezuela, ser de una forma u otra respaldar todo lo que fue la discusión y el debate que se dio en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que recientemente se dio entre el 20 y el 26 de septiembre en la sede de las Naciones Unidas, la 72 Asamblea o el 72 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas. Ahí todos los venezolanos pudimos ver cómo distintos mandatarios de este continente, de nuestra región, de otros continentes, dentro de sus discursos, dentro de sus posiciones, dentro de sus declaraciones en el seno de esta asamblea anual, tocaron recurrentemente el tema de Venezuela. Recurrentemente la necesidad de que en Venezuela se construya un camino constitucional y democrático que permita salir de la enorme y gravísima crisis que estamos viviendo los venezolanos. Venezuela no solamente es un debate que se está dando en los escenarios latinoamericanos, caribeños, regionales. Es un debate que ya llegó a la Organización de Naciones Unidas, que desde hace rato está en el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que desde hace mucho rato está en la Unión Europea, que desde hace mucho rato está en la OEA, que desde hace mucho rato está en otros organismos internacionales como la Unión Interparlamentaria, Parlamento Latinoamericano, Mercosur y otras tantas de las cuales formamos parte. Y hoy también forma parte de la discusión y los debates en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Pues nosotros queremos, evidentemente, no solamente agradecer que esto sea un debate,
porque Venezuela necesita que esto sea un debate para el mundo. La necesidad de más y mejor democracia en Venezuela tiene que ser un debate del mundo. Pero además ser solidarios con cada una de esas propuestas que buscan nuevamente reafirmar lo que ha sido una agenda de lucha propuesta por la unidad y más que de lucha, una agenda de acuerdo y entendimiento para salir de la enorme crisis que vivimos los venezolanos que ha sido propuesta de la unidad hace mucho tiempo, que es la necesidad de abrir un canal humanitario de medicamentos y alimentos para toda Venezuela, que ayude en una coyuntura tan dura como la que estamos viviendo los venezolanos. La necesidad de liberación de los presos políticos y de la eliminación de todas esas sanciones que con carácter jurídico pretenden acabar con carreras políticas de aquellos que adversamos a quienes hoy lamentablemente están en el poder. Que se permita, evidentemente, un cronograma electoral claro, certero, que le permita a todos los venezolanos avanzar en el camino de la transición constitucional y democrática en Venezuela, que además son derechos constitucionales y son derechos que están allí para que los venezolanos puedan decidir el futuro. Y finalmente, que se permita el reconocimiento de la Asamblea Nacional, un órgano electo por más de 14 millones venezolanos. Pues todo eso, que es la agenda de lucha de la unidad democrática, ha sido parte de la discusión en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y nosotros, evidentemente, en ese sentido, queremos agradecer todo el apoyo, toda la solidaridad brindada por todos los gobiernos, de acá y de allá, que se han colocado en la necesidad de abrir un debate sincero y profundo sobre lo que está sucediendo en Venezuela, y qué mejor escenario que la Asamblea General de las Naciones Unidas. Qué mejor escenario para que de allí se siga construyendo alternativas, diálogo, entendimiento, posibilidades de abrir caminos para salir de la enorme crisis que estamos viviendo los venezolanos. Asimismo, reafirmar o exhortar al Gobierno Nacional a que escuche estos pronunciamientos, a que detenga, a que coloque el oído con humildad, pero también con atención a cada una de estas necesidades y cada una de estas exhortaciones que ha venido haciendo el mundo frente a la crisis que están viviendo los venezolanos. Queremos del Parlamento Latinoamericano que se siga escuchando. Ahí hay una oportunidad en el mundo, hay una oportunidad para construir soluciones verdaderas para Venezuela. Para nadie es un secreto que hoy tenemos en Venezuela enormes crisis y enormes dificultades. La gasolina, la electricidad, los servicios públicos, la comida, los alimentos, la inflación, la pobreza, la desnutrición infantil. En fin, son muchísimos los temas que hacen de esto una crisis prácticamente estructural y que es el mejor momento para que tengamos un mundo aliado en función de construir soluciones los propios venezolanos y que esas soluciones sean en el marco de la Constitución y en el marco del ideal democrático que debe existir y debe prevalecer por siempre en nuestra nación. Así que nosotros del Parlamento Latinoamericano queremos hacer un exhorto al Gobierno Nacional para que lea con detenimiento lo que sucedió en esa Asamblea General de las Naciones Unidas. Que lo lea y que avancemos en la construcción de soluciones reales y claras para todos los venezolanos y sobre todo que avancemos en la construcción de oportunidades para que sean los propios venezolanos los que decidan, porque este es un proceso en el cual la decisión de cada uno de los venezolanos es fundamental, porque este es un proceso que si queremos salir victoriosos de él, tenemos que darle la oportunidad a cada uno de los venezolanos a que pueda decidirse de manera libre, sin coacción, y que en el marco de la Constitución y el espíritu democrático permita avanzar en soluciones reales para Venezuela. Este Parlamento Latinoamericano quisiera entonces dejar claramente, nuevamente, nuestra solidaridad y en segundo lugar, todo lo que tiene que ver con lo que sucedió en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que está en el 72 periodo ordinario de esa Asamblea. Quisiéramos consultar a ustedes qué les parecen estas sanciones que recientemente impuso el presidente de los Estados Unidos y también en Canadá. Sí, fíjense, yo creo que es una pregunta importante y el Parlamento Latinoamericano quisiera también fijar posición frente a eso. Lo que está sucediendo con el tema de los Estados Unidos no puede verse como un hecho aislado, no puede verse como un hecho de un gobierno contra otro gobierno. Tiene que verse con la acción global que se está dando en el mundo para que en Venezuela se permita avanzar, repito, en una solución constitucional y democrática. Porque bien lo acaba de comentar, no solamente es una sanción de Estados Unidos, que por cierto, son sanciones personalísimas. En el caso de la última sanción, son sanciones personalísimas, dirigidas a funcionarios que estén adscritos a determinados entes públicos y a sus familiares. No es una sanción que está dirigida a todos los venezolanos. Se remite a varias instituciones que no son además todas. Son algunas instituciones que forman parte del Poder Público Nacional, no todas. Y a esos funcionarios y a los familiares de esos funcionarios. Con lo cual es importante que se señale que esos son
sanciones muy especialísimas, pero que además llama profundamente la atención de que son sanciones que nos colocan en una lista junto con otras naciones que para nada queremos ser, ni siquiera relativamente parecidas. Nos colocan al lado de Norcorea, un país que vive el oprobio de un gobierno que es prácticamente hereditario y donde evidentemente no se respetan los derechos humanos, donde no hay libertad de expresión, donde se ha denunciado una y mil veces la necesidad de que entren grupos humanitarios a trabajar y se le ha prohibido, grupos humanitarios de todas las instituciones multilaterales y se les ha prohibido, que nos coloquen al lado del Chad, un país centroamericano, que es por cierto de los más corruptos de todo el planeta, que es un país que acaba de entrar en una era petrolera y que es un país que está siendo también gobernado con una férrea institución ejecutiva que elimina de una forma u otra el poder legislativo en esa nación centroamericana que además es una de las más pobres del África y por tanto es una de las más pobres del mundo. Es decir, que nos coloquen a Venezuela al lado de Corea del Norte, que lo coloquen al lado de Chad y nos coloquen al lado de otras naciones de carácter islámico que además culturalmente no tienen nada que ver con nosotros, es realmente no más que un bochorno, es realmente una situación que debe preocuparnos a todos los venezolanos, porque ni culturalmente, ni geográficamente, ni en sistemas, ni históricamente pertenecemos, ni queremos equipararnos ni a Norcorea, ni mucho menos al Chad o alguna nación islámica. Pero además esto, repito, no puede verse como un hecho aislado. Bien lo dicen, Canadá acaba de, hace algunos días, emitir unas sanciones que también son personales, son muy personales contra funcionarios públicos. Cuando vemos las reuniones del Grupo de Lima, que ya es la segunda que se dio, por cierto, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, este Grupo de Lima, que está conformado por más de 10 naciones latinoamericanas, de las más importantes de la región, ratifica y confirma la necesidad de que exista un diálogo. Cuando vemos todo el esfuerzo que está haciendo la República Dominicana en poder buscar un camino alternativo en Venezuela, cuando vemos las declaraciones de otras naciones que de manera unilateral, Chile, Perú, cuando vemos la Unión Europea hablando y naciones europeas hablando de la necesidad de que se construya en Venezuela una alternativa, todo eso no podemos verlo como un hecho aislado, tenemos que verlo como una acción global que desde hace mucho tiempo, y no tampoco es desde ahorita, desde hace mucho tiempo viene solicitando, exhortando la necesidad, especialmente quienes hoy están en el poder, la necesidad de que se construya un camino democrático, constitucional alternativo a la crisis que está viviendo Venezuela. No es nuevo, no es primera vez que un gobierno de América Latina o un gobierno de la región, un gobierno del mundo levanta su voz para decir, miren, algo está pasando en Venezuela. No se están respetando los derechos humanos, no se está respetando la libertad de expresión, hay un problema grave humanitario y los venezolanos están padeciendo y sufriendo de ello. Hay un tema económico grave y difícil que hay que avanzar en Venezuela. Hay un tema democrático que hay que avanzar en Venezuela. No es la primera vez, tenemos más de 2 años escuchando esto. Y ahora lo que estamos viendo es una acción más contundente del mundo frente a los oídos sordos de quienes lamentablemente están en el poder. Repito, desde el Parlamento Latinoamericano al final nosotros lo que queremos es seguir dejando claro que la acción global lo que tiene que permitir es que exista una acción local donde seamos los propios venezolanos, que a través de nuestra Constitución y a través de los mecanismos democráticos que establece la propia Constitución y nuestra cultura como venezolanos y con nuestra cultura como creadores de libertad en la región, seamos nosotros entonces los que determinemos el camino para salir de esta enorme crisis que estamos viviendo. El mundo está actuando, el mundo, como siempre lo hemos dicho, no solamente está preocupado, está ocupado de lo que sucede en Venezuela y está ocupado en función de que se construya entre nosotros, los venezolanos, una alternativa constitucional y democrática. Ayer Maduro confirmaba que va a enviar la delegación a la República Dominicana para ese segundo encuentro. ¿Qué se sabe de la oposición y que también su opinión deberían asistir a ese segundo encuentro? Mira, todo aquello que permita desestrabar, salir de la enorme crisis que estamos viendo los venezolanos, creo que es necesario hacerlo. Cuando tú sales por las calles de Venezuela y te das cuenta que hay gente comiendo de la basura, cuando tú ves las enormes colas para sacar 5.000 bolívares de un cajero, porque no hay efectivo, hay una crisis enorme de efectivo, cuando ves que el oriente del país, lo hemos anunciado muchas de nuestras regiones como diputados, no hay gasolina, cuando ves que hay un 80% de escasez de medicamentos, cuando ves que la inflación va a rondar por encima del 1000% este año, cuando ves el sufrimiento, el padecimiento que estamos viviendo los venezolanos en toda índole,
evidentemente nos corresponde responsablemente como alternativa democrática, alternativa política de este país, salir a buscar el mejor camino que permita darle calidad de vida a los venezolanos y que permita resolver los enormes problemas que estamos viviendo y padeciendo absolutamente todos, menos quienes están en el poder. Eso sí, no les pasa nada. Pero el resto de los venezolanos estamos sufriendo los embates de un sistema que se está todavía empeñado en seguir consolidando en este país, que está generando la peor crisis económica, política y social que ha vivido este país en los últimos 60 o 100 años de historia. Entonces, nos corresponde, comunidad democrática, avanzar en cualquier camino, de verdad, en cualquier camino que permita salir de esta crisis que estamos viviendo y destrabar todas aquellas trabas mentales, ideológicas, dogmáticas o de política pública que eviten que los venezolanos puedan tener una vida distinta a la que hoy tienen. Así que no se trata solamente de un diálogo, se trata de avanzar en todo aquello que permita salir de la enorme crisis que estamos viviendo los venezolanos. Nuevamente, aquí está el Parlamento Latinoamericano, lo dijimos el año pasado y lo volvemos a decir hoy. Aquí están los espacios del Parlamento Latinoamericano para que sirvan como escenario para construir esos espacios, para construir esos debates, pero también para construir esas soluciones que tanto necesita este país. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.